podemos hacer contracción, contracción a nivel del antebrazo, produciendo una contracción del flexor, y pues ahí vamos a ver cómo se produce la cascada de, pues, de los dedos de la normalidad, que es lo que debemos de buscar. Siempre buscar unas buenas imágenes, y vamos a ver que aparte de la AP lateral y oblicua, podemos apoyarnos con otras imágenes que van a ser importantes. Mm, en, en la anatomía del metacarpiano es importante recordar que pues, es un hueso cilíndrico, tiene una forma de prisma donde su base es principalmente como cuadrada y después se vuelve más prismático, y dando como las dos, digamos, dos bases como laterales donde se van a unir los interóseos, y pues más hacia distal se empieza, pues se ensancha y pues forma el cuello y la cabeza, y digamos que pues el cuello también tiene pues su angulación, generalmente entre unos 15 grados, digamos, pues depende de donde uno lea, pero pues el 15 grados del ángulo del cuello del quinto, y pues disminuye un poco eh, pues a medida que siendo menor en el segundo. Es importante también en la anatomía ver cómo se relacionan pues todos los metacarpianos con los respectivos huesos del carpo, y también cómo se articulan entre ellos. Igual es importante ver cómo hay estructuras ligamentarias como el ligamento transverso, que es un ligamento bastante fuerte. Incluso hablaba que este podría em, Luciano, evitar, señor, ¿ligamento transverso en dónde? ligamento transverso profundo, doctor, intermetacarpiano. Gracias. Y es un ligamento muy potente que incluso puede evitar que se acorte alguna fractura del metacarpiano. También hay ligamentos intermetacarpianos dorsales y palmares, un poco pues, menos potentes. Y vean cómo en esta imagen, cómo la relación de la concavidad que estos huesos tienen, producen el arco, arcos transversos, uno proximal y pues uno más distal. Aparecen otras estructuras. Este corte es un corte más distal del metacarpiano, y acá vamos a ver, como pues ya habíamos visto un poco la anatomía pasada, la importancia, digamos, de la placa volar como un limitante en la hiperextensión, el ligamento transverso de los metacarpianos, y su relación con los diferentes músculos, tanto los interóseos y los lumbricales, y como bien pues había dicho pues previamente, los lumbricales como pasan por debajo, haciendo un importante papel en la flexión, y después estos dos músculos para unirse como todo el sistema extensor. Después, por acá nos encontramos la banda sagital radial, que hablábamos de la importancia de, de, de cómo como era importante para evitar que el ligamento extensor se luxara. Y ya vemos cómo el ligamento también extensor, digamos, con esta bandeleta, cómo se llega hasta relacionar con la placa palmar. Y encontramos también los ligamentos colaterales, los propios y los accesorios, que pues se empiezan a tensar a medida que vamos haciendo flexión de las metacarpofalángicas. Acá ustedes pueden ver los ligamentos intermetacarpianos transversos profundos, que pues son bastante fuertes y que ya les había mencionado previamente.
Luciano, Fijo, perdón, señor. volar es un anglicismo, entonces se debe decir palmar, Palmar. placa, palmar. Gracias, doctor. Y vemos la inserción, digamos, de diferentes estructuras musculares del abductor pollicis longus, del extensor carpi radialis longus y el brevis, y el extensor carpi ulnaris en la base de los metacarpianos. Digamos que esto es importante cuando nos vamos a enfocar pues ya vamos a ver más adelante, hay determinadas fracturas como unas fuerzas deformantes que hay que tener en cuenta. Y cómo pues no resaltar digamos las características de la articulación trapecio-metacarpiana, una articulación en silla de montar que pues permite mucha más movilidad, pues permitiendo otros movimientos que no tiene como pues las otras como la posición, la abducción, la aducción y aún así pues siendo más compleja también cuenta pues digamos con las inserciones de ligamentos aductores en el as transverso y el as oblicuo y pues también el músculo oponente del pulgar. Luciano, Entonces como vemos, sí señor. ¿qué tipo de articulaciones son las articulaciones carpo-metacarpianas? Son metacarpianas, son articulaciones planas, doctor, poca movilidad. ¿Cómo se llaman? Y se llaman... La Q. ¿Condilares? No. Tarea. Área. Y pues aprovechando ahorita también lo que dice el doctor, digamos, es importante resaltar que la movilidad es mucho mayor entre los más laterales a comparación a la movilidad que va a tener pues el índice y el dedo medio. El metacarpiano, el dedo medio, es móvil en articulación carpo-metacarpiana. Carpo, no, doctor. Es muy... No Le tiene dijo que se movían. ¿Se mueve sí o no? Pues Tarea. no tiene, Diga. o sea, listo, señor. Y esto era, digamos, una pregunta que la otra vez habían hecho, que por qué se lesionaba más la bandeleta sagital a nivel radial, porque se luxaba más el tendón extensor, se luxaba hacia cubital. Digamos, estuve buscando y pues encontré que pues hay dos cosas. Una, que porque es más larga la parte radial, entonces tiende a lesionar más por este lado. Y la otra es porque las bandas intertendinosas del segundo espacio intermetacarpiano son menos fuertes comparado con las que están más hacia el lateral. Entonces esto era como parte de lo que la otra vez habían preguntado. Este artículo es interesante donde hablan de la importancia que tiene el acortamiento en los metacarpianos. Entonces empiezan a hacer acortamientos de 2 milímetros hasta llegar a 10 milímetros y lo que ellos evalúan qué implicaciones tiene esto en el mecanismo extensor. Y pues entonces un acortamiento de 2 milímetros pues retarda el mecanismo extensor 7 grados. Es decir que al final con un acortamiento de 10 milímetros puede retardar el mecanismo extensor hasta 35. Explíquenos qué es retardo en el mecanismo extensor.
¿O hay Mm, limitación en la extensión en 35 grados? mm, doctor, ¿Y en cuál pues articulación? ¿La metacarpofalángica, la interfalángica proximal o distal? ahí ¿O habla el arco total de movimiento del dedo? de las metacarpofalángicas, doctor. Y habla, lo que habla es de la, o sea, que cuando, que ¿Qué el significa ese acortamiento de 2 milímetros 7 grados? ¿Qué significa eso? eso significa que cada, digamos, cada 2 milímetros que se acorte el, el, el metacarpiano, el tendón no va a perder como ya no va a ser tan tenso. Entonces, como no va a ser tan tenso, va a producir como un retardo en No, producir la Luz, es que extensión. no diga, Luciano, no diga retardo, porque retardo es retardo en la consolidación, retardo en el tiempo. Mm, Entonces, ¿pierde o no pierde extensión el dedo? Pierde extensión, doctor. ¿De cuánto? Por Entonces, usted cada ahí lo tiene, 2 2 milímetros de milímetros, acortamiento del 7 grados. metacarpiano, pierde 7 grados de extensión. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco pues, de la imagenología, que aparte de la AP lateral y oblicua, aparecen otras proyecciones que pueden ayudar a evaluar las fracturas de los metacarpianos. Entonces, es como la proyección de Roberts, donde se realiza una hiperpronación de la mano hasta lograr que, digamos, el pulgar, el dorso del pulgar, quede a nivel del chasis y pues entra el rayo pues perpendicular y nos sirve para evaluar la relación del trapecio metacarpiana. La proyección de Beth se realiza haciendo una pronación de 15 a 35 grados y dice que el rayo entra a 15 grados coronal y también es como tener una oblicua del metacarpiano. Entonces es útil pues para hablar cuando tenemos compromiso a este nivel. Y la proyección de Brewerton, lo que refieren que cómo se realiza es haciendo una flexión de las metacarpofalángicas de 65 grados y que el rayo entre 15 grados de cubital a radial, y esta es útil para evaluar compromisos de la cabeza y del cuello de los metacarpianos. Ahora hablando el tratamiento no quirúrgico. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, digamos, en varios artículos hacían referencia en que entre más distal, cuando la fractura sea más distal y más cubital, va a ser como más tolerable los grados de deformidad. Y en cuanto lo que es importante cuando vamos a hacer un tratamiento no quirúrgico es que no debemos permitir grados de rotación de las falanges. ¿Y cuáles son los valores aceptables? Entonces, cuando hay una fractura diaficiarias, cuando está angulado en el plano sagital, el dedo índice de 20 grados, dedo medio 30, que sigue 30, y el meñique es el que más tiene, de 40 grados. Y cuando tenemos una fractura del cuello, eh, se tolera hasta 70 grados o 40 grados, esto en el plano sagital. Y esto se puede ver porque, digamos, estas angulaciones se suelen compensar haciendo hiperextensión de las metacarpofalángicas. Y el pulgar también tolera pues 30 grados y pues tolera esto también por la gran movilidad que tiene la articulación trapecio metacarpiana. Luciano. Señor.
En el quinto y había, metacarpiano, señor. pues, un detalle que pues, usted pues, me hizo caer en cuenta que como sabemos que digamos hay una angulación del cuello que es normal, entonces hay que sumarle esta deformidad, lo tolerable. Sí, señor. Exactamente. Entonces, no es que sean 70, pues hay revisiones que hablan de la deformidad del quinto metacarpiano del cuello en flexión hasta de 70 grados. Yo hablaría más de 50 grados, pero eso sumándole 20 grados a los 30 normales o anatómicos que tiene el quinto metacarpiano. Si ustedes tienen una deformidad del cuello en flexión del quinto metacarpiano de 70 grados, va a ser muy incómodo para el paciente porque entonces ya la cabeza va a ser protuberante en la palma. Y eso sí les molesta mucho cuando van a agarrar para la prensión, para la fuerza, cuando cierran la mano, ahí sí les molesta mucho, mucho. Y ahí sí se ve muy, o se ve verdaderamente afectado al mecanismo extensor. Entonces, mi recomendación es que si hay deformidades en flexión mayor de 50 grados en el quinto metacarpiano, probablemente sea susceptible de una reducción y volver a mirar y pues, manejo no quirúrgico o definitivamente mirar si a pesar de la reducción no reduce más, perdón, menos grados, pues pensar en un tratamiento quirúrgico. Siga, Luciano. Gracias, doctor. Y entonces aparece la maniobra de jazz que pues es útil tanto digamos en el manejo no manejo quirúrgico y es muy importante como una estrategia para reducción de la fractura. Encontré pues que había, digamos, el jazz original, que pues fue escrito, digamos, en 1938, donde se realiza una flexión de de la metacarpofalángica, disminuyendo como la fuerza tensil de los músculos intrínsecos y se realiza una flexión de las interfalángicas de 90 grados. Y entonces, acá es importante, digamos, acá vamos a tener un dedo que va como a sostener, va a ser como un fulcro, y con este, donde ven la flecha, vamos a empujar para reducir la fractura. Y pues después mantener la reducción. Después encontré también que hay, pues refieren que hay un jazz modificado, pues la única diferencia es que la maniobra la realizan con una extensión de la interfalángica proximal, pero pues realmente consiste en lo mismo. Un punto acá de apoyo y vamos a empujar la falange proximal contra la cabeza del metacarpiano para buscar la reducción. Luciano, Señor. si pueden ver mi video, la maniobra de jazz, voy a hacerla con la izquierda, que usualmente es útil para el quinto metacarpiano. Uno hace flexión de las interfalángicas y el dedo o el pulpejo queda exactamente en la cabeza del quinto metacarpiano. Entonces la imagen, la caricatura, no está muy acorde a la maniobra descrita por jazz. Entonces lo que uno hace es que hace hiperflexión o flexión todo y el pulpejo o la uña queda exactamente debajo de la cabeza del quinto metacarpiano y por eso es que uno la puede reducir. La modificada que usted dice, sino flexión de la metacarpofalángica y la base de la falange proximal es la que reduce. Siempre hay que tener un contrapeso o una contrarresistencia en el otro lado, pues dorsal, porque si no, no le va a reducir. Asociado a eso, uno podría darle un poquito de extensión o de tracción axial al dedito para que lo pueda reducir un poquito mejor, porque la cortical palmar está como incrustada. Sí, ¿cómo se dice eso? Como impactada. Gracias. Y no deja reducirlo. Entonces, el jazz de la caricatura es hiperflexión de todo y que el dedo reduzca la cabeza, y la modificada es de la metacarpofalángica solamente. Gracias, doctor.
y empezamos a ver como opciones de tratamiento no quirúrgico. Entonces, digamos, este es una opción, un artículo pues, donde refieren que mantienen una atracción por unos 5 a 10 minutos y buscan colocar una inmovilización con, eh, con fulcro en 3 puntos para lograr mantener la reducción de la fractura y pues adicionalmente le agregan un yugo. Y digamos, en este reporte de 59 pacientes, ellos buscaban era bloquear la flexión de la metacarpofalángica del quinto y dejar las interfalángicas proximal y distal libres. Se dejaba una inmovilización más o menos por 3 a 4 semanas y generalmente pues todos los pacientes tuvieron unos buenos desenlaces, solo uno de estos se desplazó, pero que no fue, digamos, no significativo. Otras Luciano, opciones parecen, sí, señor. Luciano, ahí. Este artículo que es muy bueno del doctor Marco Rizzo, pero para los que no están entrenados, no lo vayan a hacer si no están entrenados, porque la zona de apoyo o los 3 puntos de apoyo les van a dañar la piel y les van a producir úlceras en el dorso de la mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado quiénes la hacen y cómo la hacen. Recomendación: vendaje de algodón, 1 o 2. Okay. Luego, primer vendaje de yeso, lo reduce y le toma radiografía. Si está reducido, le pone el segundo vendaje de yeso. No se pongan a poner 3 o 2 vendajes de yeso y luego hacer la reducción, porque ahí es donde hacen los puntos de apoyo y las úlceras, que es catastrófico porque además el paciente le va a doler, le huele feo y pues una úlcera es una complicación en el tratamiento. Entonces, recomendación otra vez: algodón laminado, un vendaje de yeso, reducción, radiografía. Si está reducida, le pone la segunda sin los 3 puntos de apoyo porque ya lo está haciendo el primer vendaje. Y la otra recomendación del doctor Rizzo en Estados Unidos, a estos vendajes, perdón, al del más a la izquierda donde está la trapa india, le dicen el vendaje del residente, porque usualmente no sabemos poner bien los vendajes, no vamos hasta el pliegue palmar distal, sino que evidentemente vamos hasta la metacarpofalángica y los dejan inmovilizados la metacarpofalángica. En este caso es muy bueno y así, si quieren buscarlo, se llama el yeso del residente. Siga, Luciano. Gracias, doctor. Y aparecen otras opciones de inmovilización. Vamos, este es un estudio de 263 pacientes de fracturas extraarticulares del metacarpiano, pues también eran fracturas desde el segundo al quinto metacarpiano y evaluaron las diferentes opciones de inmovilización. Entonces, digamos, un grupo lo dejaban inmovilizado con flexión de 90 de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximal y distal quedaban libres. El otro grupo, las metacarpofalángicas quedaban en extensión y las interfalángicas proximal y distal las dejaban libres. Y el otro grupo, si ustedes ven la imagen, dejan la metacarpofalángica en flexión y con las interfalángicas en extensión. Y ellos lo que buscan, pues evalúan pues a quién le fue mejor y pues realmente dice que pues a los 3 grupos no hay ninguna diferencia y lograron alineamientos aceptables a las 9 semanas sin diferencias en los arcos de movilidad ni en la fuerza de agarre. También aparece... ¿Faltó qué tipo de fracturas? Esto es para, acá incluyeron fracturas extraarticulares de los metacarpianos
desde el segundo al quinto. Sin embargo, es importante que la población principal de este artículo y de la mayoría de los artículos hablan de manejo no quirúrgico del quinto, doctor. Un gran número de estos pacientes eran del quinto. De una vez les puedo contar a manera de chisme. La doctora Diela nos contó sobre el grupo de Indiana. El grupo de Indiana, por ejemplo, no opera ninguna fractura del quinto metacarpiano. Solo lo inmoviliza inclusive con un brace removible palmar, pero no los opera. No quiero decir que está bien ni mal, solamente pues esa manera de chisme. Y digamos aparecen también metaanálisis, digamos, de Cochrane, donde pues también evalúa fracturas del cuello, de los tratamientos no quirúrgicos en las fracturas del cuello del quinto metacarpiano, y pues incluyeron 5 estudios, cumplieron con los criterios de inclusión, en total 252 pacientes, y como ustedes ven son diferentes tipos de inmovilización y incluso comparan elásticos, incluso comparan o sea, que no colocan ningún soporte ni ningún tipo de inmovilización, sino los dejan libres. Pues también está inmovilizaciones con yesos o con cintas, con brace. Y la conclusión de este metaanálisis es que no hay ninguna diferencia significativa y que no hay como forma de recomendar algún tipo de inmovilización. Y pues quería, pues, no sé, preguntarle, digamos, ¿ustedes tienen alguna preferencia o no sé, doctor, cuál usted usa? Yo trato de reducir, como le digo al principio, los 3 puntos de apoyo y luego le hago el yeso al residente. Ah, ok. Bueno, yo sí difiero un poco, pero no me parece raro porque antes de que se operaran las fracturas de radio, tanto decían, no importa, las fracturas de radio evolucionan todas muy bien. Y sin embargo, varios cirujanos se inventaron las osteotomías para corregir lo que no molestaba, entre comillas. Es decir, sí molestaba a muchos pacientes las deformidades y les molestan las deformidades del radio distal. Entonces es curioso cómo una literatura, inclusive Cochrane dice, no, da lo mismo, no importa que usted la reduzca o no la reduzca, da lo mismo. Y resulta que muchos pacientes consultan porque la muñeca no les funciona igual. Lo mismo pasa si ustedes miran la literatura del quinto metacarpiano. Entonces, si ustedes miran, no debiera existir las osteotomías del quinto metacarpiano. No debiera haber literatura, ni placas, ni ninguna cirugía para eso porque no molesta, entre comillas, a los de Cochrane y a mucha gente. Lo que le llega a uno es que sí hay pacientes que le molestan. Lo que decía el doctor Quintero ahorita, les molesta la prominencia, algunos hacen deformidad en garra del quinto dedo. Luego, y 70 grados es una grosería, así lo diga la literatura, dejar una deformidad angular de 70 grados es una grosería realmente. Lo que sí toca ver es pre-COVID y post-COVID, porque estas fracturas, aunque el pintor pintó muy bonito la línea de fracturas, son fracturas por doblamiento. Luego, siempre la cortical dorsal se fractura por tracción y la cortical palmar por compresión. Eso quiere decir que la cortical palmar siempre va a estar conminuta. Y si está conminuta, no tiene cómo sostenerse. Entonces, la otra cosa interesante en esta presentación es que no ha hecho lo de los ligamentos colaterales de las metacarpofalángicas. No importa cómo queden inmovilizadas, todas le va a ir bien. Y las rigideces que hemos visto y tratado por muchos años, esos son inventos nuestros, porque esos dedos debían haber quedado perfectos, con movilidad perfecta, y no es cierto. Las metacarpofalángicas hay que inmovilizarlas en flexión, por lo menos ha sido mi experiencia. Las que uno deja en extensión inmovilizadas, así estén bien, pueden hacer rigidez. Y por eso, si ustedes revisan la literatura, por eso existe tenolisis y capsulotomías y liberaciones de la metacarpofalángica cuando queda inmovilizada en extensión. Entonces es muy curioso estos trabajos que están acá. A mí me gusta siempre estar en la penúltima moda y seguiré haciendo lo que aprendí con mi profesor Burhalter de dejarla inmovilizada en la posición de protección de las manos, que para mí sigue siendo la metacarpofalángica en flexión.
Ok, gracias. Y pues ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico, entonces los criterios para llevar a cirugía, digamos, son fracturas diaficiarias que están desplazadas en el, digamos, en el pulgar, en el metacarpiano, más de 30 grados, en el índice, en el dedo medio, más de 20, y en el medio y anular, más de 30 o 40. Esto es en el plano sagital, o fracturas de la metáfisis distal, en el dedo medio y anular. Acá pues, pues los doctores han hecho pues su sugerencia de que 70 es demasiado. No sé si pues el 50 pues sería lo correcto, como dice el doctor Quintero. Y, es importante que pues cualquier fractura que tenga una deformidad rotacional debemos operarla. Ya vemos que poco se tolera el acortamiento, un acortamiento más de 5 milímetros, incluso la literatura habla en casi hasta más de 4 milímetros, se debería operar. Cuando hay compromiso articular o cuando hay un escalón más de 1 milímetro, cuando hay un compromiso más del 25% de la superficie articular, o cuando hay compromiso de múltiples metacarpianos, y cuando generalmente son trazos inestables o con minutos. Uno, cuando ve las opciones quirúrgicas, se da cuenta pues que hay demasiadas. Entonces, sí, señor. En la anterior, ahí es importante siempre, me parece, para que nos quede claro a todos, siempre intentar hacer una reducción o sea, desde el punto 4 para arriba son los criterios. Creo que es importante tener en cuenta, pero eso es post-reducción. Después de reducción, sí, señor, tiene toda la razón. Importante. Y quería preguntarle, que pone en el punto 3, la deformidad rotacional, ¿cómo la evalúa? Entonces, la deformidad rotacional la podemos ver en las primeras diapositivas, le evaluaba cómo el eje de los dedos debe apuntar hacia la tuberosidad del escafoides, o cómo la línea de la uña debe estar paralela con una línea que uno traza a nivel de la muñeca. Sí, y eso es muy importante. Pues, acuérdense que la reducción trata siempre de hacerla con anestesia. Se puede reducir, pero si no está anestesiado, el paciente por dolor simplemente no va a doblar los dedos, entonces no puede evaluar muy bien la rotación. Entonces, pues es muy importante tener una buena anestesia para que el paciente pueda doblar los dedos y evaluar la deformidad rotacional. Otro punto importante que la otra vez también me hizo caer en cuenta el doctor Quintero, que es importante hacerlo en conjunto, que pues si uno evaluaba, digamos, por separado, pues eso da una mala impresión y uno puede pensar que de pronto esté mal rotado, y realmente no está así, sino que uno tiene que hacerlo todo en conjunto. Lo que le dije a Luciano fue lo siguiente, si me ven, entonces, por ejemplo, el quinto metacarpiano, si hay una mal rotación del quinto metacarpiano, todos pueden inclusive flexionar el meñique, y cuando cierran los otros dedos, siempre va a estar superpuestos los otros dedos. Por eso siempre la malrotación se debe medir flexionando todos los dedos a la misma vez. Obviamente no es solamente el meñique, si ustedes flexionan el anular, queda sobrepuesto. Probablemente los únicos que no quedan sobrepuestos es el índice del medio, pero los dos dedos cubitales probablemente siempre van a quedar sobrepuestos o bajo la mala idea que están mal rotados. Entonces siempre hay que hacer la flexión de todos los dedos y mirar la mal rotación de él. Y entonces uno se da cuenta que hay múltiples opciones: clavos de Kearney, placas con tornillos, clavos intramedulares, fijación externa, y pues cada vez que nos vamos hacia, digamos, los clavos, sabemos que son
menos inestables, y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y también va a depender mucho de la habilidad quirúrgica y del trazo de fractura al que se está enfrentando, porque pues no se puede aplicar cualquier, pues digamos, todas las técnicas para todas las fracturas, sino que sino que son múltiples herramientas que debemos saber aplicar según el patrón de fractura. Entonces vamos a ver un poco de cada una. Entonces, esta es una reducción con clavos de Kirchner, donde hay una configuración transversas, y esta fue descrita por Lam en el 73, y pues lo que se hace es como ustedes ven, colocan dos clavos transversos manteniendo la reducción, o sea, pues reducen y la fijan con dos clavos. Y este es pues, un reporte de 28 pacientes que fracturas del cuello del quinto metacarpiano con seguimiento a 25 meses. Y pues todos lograron una extensión completa, dos con restricciones de 10 grados en la flexión sin una limitación funcional. Y generalmente las metacarpofalángicas lograron una flexión más de 90 grados, y las interfalángicas lograron una movilidad normal. Luciano, Es importante, señor. ¿por qué funciona esa inmovilización? Porque funciona, porque pues porque lo estamos manteniendo reducido gracias, digamos, al otro, al, pues, al metacarpiano que está adyacente. Es el que pues ayuda a mantener la reducción. ¿Qué estructura hay entre metacarpiano y metacarpiano que usted lo dijo al Un principio? ligamento intermetacarpiano transverso profundo. Exacto, entonces esa es una de las razones, y lo segundo es que si usted por alguna razón, como lo dijo el doctor Pinilla, no quisiéramos operar a este paciente, ¿qué le pasaría a ese dedo y a la biomecánica de la mano, por ejemplo? Ese evidentemente es una fractura que yo también operaría, y lo que quiero que piense es que el clavo más distal que está uniendo a las dos cabezas o los dos cuellos de los metacarpianos funcionan es por el ligamento intermetacarpiano. Ok, ¿De acuerdo? gracias. Sí, señor. Es una consideración importante cuando uno va a colocar estos clavos, es la rama dorsal del nervio cubital para el meñique. Acá pues hablaba pues, de la rama dorsal del nervio cubital suele dar tres ramas. Una rama que va para la parte más cubital, Rama dorsal sensitiva, apellidos y nombres. sensitiva, una para el lado cubital, otra para el lado radial del meñique, y otra para el lado cubital del cuarto dedo. Y pues acá cuando hacemos este tipo de fijación, vemos en este estudio lo que evaluaron era que a qué distancia se encontraba el clavo de Kirchner proximal y distal de la rama dorsal sensitiva para el meñique. Y pues si uno se da cuenta, es realmente pequeña, de 3.3 y en el clavo proximal y en el clavo distal de 5.8 milímetros, la media. Entonces, lo que ellos recomiendan es que el clavo debe colocarse sobre el margen del oponente digiti minimi, y como en el eje lateral del quinto metacarpiano para evitar lesionarla. No sé si haya como, porque pues a mí me parece difícil cuando uno pues se palpa, pues buscar, o si ustedes tienen alguna otra recomendación para evitar esta rama, doctor. ¿Usted cómo pone un tutor externo de fémur? No entiendo
La pregunta, pues, Entonces, con el clavo, uno toca la diáfisis, ¿verdad? y usar como protector Se de va a tejidos. dorsal, se va a palmar, porque usted sabe que el nervio, la rama dorsal sensitiva no pasa por el hueso. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es identificar en la piel dónde está el cambio de la piel dorsal a la palmar, que ahí es muy evidente. Toca el hueso con el clavo de Kirchner, dorsal, palmar, y en la puritica a la mitad, ahí le hace. Y va a ver que no hay razón para que usted lesione la rama dorsal sensitiva al cubital. Yo no sé si es este estudio u otro estudio en el que hablan sobre todas las recomendaciones como los parámetros de seguridad del quinto metacarpiano. Yo no sé si es este, pero se los voy a enviar para que los tengan, que es un estudio anatómico lo más de bonito. Listo, señor. Y hay otras opciones de manejo como son los clavos intramedulares, pues que fue descrita por Bouquet. Y acá es importante, digamos, el punto de entrada. Luciano, ¿fue descrito Buquet por no es un Bouquet doctor. o es un buquet? Es por Buquet no Fouché, es un Fouché. doctor. Es por El Fouché. doctor Fouché describió la técnica. sí, Buquet sí, es sí. otra cosa completamente Como distinta. lo escribió Foucher en sí, en el 95 y la denominó Bouquet. Me Buque confundí. es como un ramo de flores, un buque es un ramo de flores. Ok, sí, señor. Y acá habla que el punto de entrada suele ser en la base cubital del metacarpiano y habla pues también la importancia digamos, del protector de tejidos. Ay, pero digamos acá pues empezamos a ver que pues esa técnica se hace también un poco más compleja porque hay que doblar el clavo. Dicen que 20 grados en la punta, después de a 2 centímetros, doblar otros 10 grados y después doblar a 90 grados. Y lo que ellos recomiendan es que la punta de clavo, digamos, ingrese mirando hacia abajo y ya cuando pues pase, digamos, el trazo de fractura y la fractura pues esté reducida, entonces lo que la hacen es como girar, como muestra la imagen. Y lo que uno busca es tener una inmovilización, pues como una especie de apoyo en 3 puntos. Luciano, Señor. eso ahí. Yo no voy al ciego y hago esto. Yo lo que hago es que realizo una incisión por lo menos de 1,5, 2 centímetros, hago disección de los tejidos y trato de buscar la rama dorsal sensitiva del cubital. Ahí, después de estar protegiendo la rama dorsal sensitiva del cubital, sí hago la inserción de la broca. Es importante recordar que la inserción o la apertura de la cortical dorsal debe ser a 45 grados para que no haya problema al introducir los clavos. Otra técnica que yo utilizo es que con el mango en T o el aparato que uno utiliza, el taladro, el choking, no sé cómo se dice, ahí aseguro mi clavo y lo paso manualmente para ir sintiendo, porque lo que pasa cuando uno los está martillando, puede salirse o por la zona de fractura o por otro lado la cortical palmar o dorsal del quinto metacarpiano. Sí, aquí como muchas veces en los dibujos, esto está pintado para del segundo, tercero y cuarto se hace dorsal, pero del quinto se hace más bien palmar. Sí, se coge como dice el doctor Quintero, entre la piel palmar y dorsal, ahí se hace una incisión y se llega hasta, uno ve la inserción del extensor carpio-ulnaris y por ese lado entra y hace la perforación con la broca oblicua sin pasar a la otra cortical. Y una cosa interesante que no lo ha hecho Luciano, pero que se ve ahí pintado es
el clavo entra por el lado romo, no por el lado puntudo, y como se ve en la radiografía. De tal manera que estas curvas que se le hacen, que no son difíciles de hacer, es para que pueda seguir el canal medular. Y es un método excelente, es un método, no es difícil, es bastante sencillo y permite la movilidad, y ese sí no necesita inmovilización, ese sí puede empezar a mover el paciente del otro día. Luciano, ¿de cuántos son esos clavos? ¿De qué tamaño? Los clavos deben ser un tercio del istmo del metacarpiano, doctora. ¿Y el mismo clavo le sirve al cuarto metacarpiano? No, señor. Porque incluso ahí, digamos, vi también referencias donde colocaban hasta 3 clavos. Pues no le respondió a la doctora de cuánto el clavo. No recuerdo ahorita, no recuerdo ahorita el valor, doctora, pero pues lo averiguar. ¿Cómo son los clavos de Kirchner? ¿De qué tamaño hay clavos de Kirchner? Es de 0,8, de 1, de 1,2. ¿Y ya? ¿De cuándo a cuándo se llaman Steinman y de cuánto a cuánto se llaman Kirchner? Uy, no lo sé, doctora. No. Bueno, tarea. Sí, señora. Ok. Y, digamos, pues este es un estudio donde comparan los clavos colocados de forma transversal o colocados intramedular, y es un estudio de 36 pacientes que le da seguimiento a 3 meses. Los 2 grupos estuvieron inmovilizados por 8 días y les fue mejor al grupo que tenía los clavos intramedulares. Entonces, digamos que este es como un punto a favor, digamos, de estos clavos. Y acá es lo mismo, lo que les acabo de mostrar, que los valores significativos fueron a favor en el grupo que usaron clavos intramedulares en cuanto a los arcos de movilidad. Siguiendo con las opciones de tratamiento quirúrgico, encontramos las placas. Entonces, pues vamos a ver que pues va a ser un constructo mucho más rígido, pero pues para llegar a esto vamos a tener que una mayor exposición de tejidos blandos, y en ocasiones pues, pues sin embargo ahorita hay placas más con perfiles más delgados, pero suelen incomodar o molestar pues el mecanismo extensor. Entonces lo que recomiendan es hacer un abordaje no directamente sobre el tendón extensor, sino que pues como paralelo intermetacarpiano, y pues es ligeramente oblicuo. Y pues ya pues importante pues evitar o pues proteger las ramas sensitivas, y después de que rechazamos el mecanismo, pues los tendones extensores, pues ya vamos a tener expuesto el metacarpiano. Y pues una pues, recomendación siempre debe ser que evitar colocar separadores que comprometan, digamos, el 360 grados la superficie del metacarpiano. Otras recomendaciones es que moldear la placa sin irla a moldear en forma excesiva,
y que la placa siga el eje del metacarpiano. Este es un artículo donde compara la técnica de clavos de Bouquet versus las placas. Es un artículo más de unos 50 pacientes aproximadamente. 38 fueron de clavos intramedulares y 14 fueron con placas, y evalúan los desenlaces en arcos de movilidad y no encontraron diferencias significativas. Sin embargo, en este artículo refiere que ellos no recomiendan las fijaciones de los clavos intramedulares para las fracturas muy distales, porque ellos hablan del riesgo de que pueda penetrar la articulación, pero acá hay un punto importante por lo que dijo el doctor Pinilla, también de colocarlo también no, por la parte de Roma de clavo, y que los pacientes con clavos intramedulares tenían alto riesgo de irritación del tendón. Entonces ahí también hace pues importante que cuando pues como se ve en la figura anterior de la técnica, pues recortarlos de tal modo que no vayan a irritar el mecanismo extensor. En cuanto a los tornillos, pues va a ser, digamos, en fracturas de los cóndilos. Acá hago, pues, digamos, una cuña que generalmente cuando veamos, digamos, una fractura ¿El metacarpiano tiene cóndilos? De la cabeza, perdón, doctor, de la cabeza del metacarpiano, que cuando veamos una fractura que es conminuta o que no es claro bien el trazo de fractura, podemos apoyarnos con el TAC para ampliar los estudios. Acá lo que recomiendan es un abordaje como curvo, centrado en la metacarpofalángica, y acá es donde vamos a encontrar pues el mecanismo extensor y, digamos, las bandeletas sagitales, y es preferible irse lateral, intentando evitar el mecanismo y dejar como un borde para después volver a suturar y reparar las bandeletas. Y ya cuando pues logramos una exposición, buscar una reducción anatómica, y hablan de tener en cuenta que hay posibilidad de dejar tornillos subcondrales, y que era muy importante asegurarnos de esto para pues, evitar pues, roces y pues, lesiones de la articulación. Entonces acá es importante lo de los tejidos blandos, los que acabo de hablar, lograr una reducción anatómica y los tornillos subcondrales. Sin embargo, pues se pueden, digamos, usar también tornillos digamos, en diáfisis. Entonces, digamos, hay este estudio donde compara tornillos versus placa, y son 43 pacientes y acá incluyeron fracturas de las falanges, pero acá solo les voy a referenciar lo que tiene que ver con los metacarpianos. 24 pacientes fueron fracturas del metacarpiano, y eran fracturas desplazadas, irreductibles, inestables, o que tenían algún grado de rotación. Y lo que hablan es, evalúan el Quick-Dash y la escala de movilidad, y lo que ellos encuentran cuando comparan las placas y los tornillos, realmente solo hay una diferencia pues, estadísticamente significativa en el primer mes, comparado comparado ya en el último seguimiento. Entonces lo que ellos hablan o recomiendan es que acá uno puede decir que
digamos, evaluar si, digamos, el paciente requiere retornar de forma rápida al trabajo o necesita, o es un paciente que, pues, que un trabajo como rudo, ellos recomiendan las placas para, pues, un retorno temprano y pues incluso pues y ahí y pues para los pacientes para los otros pacientes o que yo quiero tener, digamos, una pequeña cicatriz, los tornillos. Esa es la recomendación del artículo. Y ahora vamos a hablar sobre las fracturas de la base del pulgar. Generalmente estas... Perdón, Luciano, ¿no encontraste algo sobre tornillos intramedulares de los metacarpianos? Sí, sí, señor. Sin embargo, son series de casos y pues ellos, digamos, ahí, pues ellos lo que hacen es una flexión pues completa de la metacarpofalángica, pues hace pues pues la artrotomía y pues ingresan pues el tornillo, pues es como un tornillo que va a hacer compresión, porque digamos tiene un pedazo que tiene rosca, tiene un canal de deslizamiento y otro pedazo que va a terminar de hacer compresión. Y generalmente también pues hay reportes, como le digo, generalmente en estos encuentran un reporte de casos y que les fue bien. Sin embargo, es otra opción y pues lo recomiendo generalmente en fracturas transversas y del cuello, doctor. Perfecto. Inclusive en las Es otra fracturas del opción, es una boxeador, opción. en las fracturas del boxeador están promoviéndose mucho hoy en día. Sí, es otra buena opción. En cuanto a las fracturas de la base del pulgar, entonces generalmente se producen por traumas por compresión axial con el pulgar en flexión. Previamente, digamos, antes del año 84 refieren que generalmente se solían tratar de manera conservadora. Sin embargo, más o menos después del 84 y el 85 salen artículos como este donde eran fracturas de Bennett y que la mayoría de los pacientes empiezan a ver que tienen malos resultados en cuanto a compromiso de los arcos de movilidad y empiezan a decir que realmente las fracturas de Bennett deberían manejarse de forma quirúrgica. Y aparecen opciones de tratamiento, pues clavos percutáneos, tornillos, placas, incluso hasta la artroscopia asistida. Entonces es importante en las fracturas de la base como clasificarlas. Entonces, para clasificarla hay que tener en cuenta como reparos anatómicos. Entonces, este es un esquema. Más adelante van a ver, digamos, un gráfico que es más bonito, donde digamos, acá lo importante es decir cómo está el trazo. El rojo corresponde al ligamento posteromedial oblicuo y esta flecha corresponde al abductor pollicis longus, que pues acá veíamos su inserción, y la flecha verde corresponde a la musculatura tenar o al abductor pollicis, que estos, digamos, tener estas estructuras de referencia son importantes porque van a ser como las fuerzas deformantes de las fracturas. Y pues acá será el dibujo que les decía, donde esta es una vista palmar y esta es una vista dorsal. Hablan de que la articulación trapecio metacarpiana puede tener hasta 16 ligamentos estabilizadores. Entre los más importantes
se encuentra el ligamento Puede anterior tener, oblicuo. hasta no. Tiene 16 ligamentos. Uy, tiene 16 ligamentos. Dentro de lo más importante se encuentra el ligamento anterior oblicuo, en el ligamento dorsorradial, el ligamento posterior oblicuo y el ligamento del primer intermetacarpiano. Y entonces en esta fractura de Bennett, lo que pasa es que el mecanismo del abductor pólisis va a traccionar, va a ser la fuerza deformante y pues y la musculatura aductor va a ser la otra. Entonces va a producir esta deformidad digamos, dorsorradial y este fragmento pequeño corresponde al fragmento del ligamento posterior oblicuo, que es el que se va a quedar fijo, pues ahí, que es como lo típico. Entonces, generalmente esta fractura... ¿Es el posterior oblicuo o es el palmar oblicuo? Es que en las... Pues yo lo encontré como posterior oblicuo, doctor. No sé si sea pues palmar oblicuo. Posterior sería dorsal. ¿Será dorsal o anterior? Si la fractura se desplaza, como usted dijo, hacia el dorso y hacia el lado radial, ¿dónde estará el ligamento que mantiene el fragmento en su puesto? La Q. En el dorso, o sea, el ligamento que lo sostiene está en el dorso, doctora. La Q. Señor, tenía el micrófono apagado. ¿Cuál es el ligamento? Dorsoradial. Doctora Daniela. Palmar oblicuo, doctor. Gracias, doctora Daniela. La cápsula dorsal es muy importante en esta fractura y no la teníamos en cuenta antes, pero el ligamento este es el anterior. Anterior. Y es el ligamento palmar oblicuo que se me está poniendo ahí como ligamento anterior oblicuo o volar beak. El volar beak es el ligamento, es como el eje donde rota la articulación y el fragmento se queda agarrado de esos ligamentos, mientras que el abductor largo y el aductor son las fuerzas deformantes, y por eso el fragmento se queda en su puesto. Acá igual traía un video para ver cómo son las fuerzas deformantes. Y pues digamos que teniendo en cuenta, digamos, estas fuerzas deformantes, pues uno debería pensar en la reducción. Entonces, si es pues, entonces la idea es corregir la luxación. Y después, para corregir, digamos, la fuerza aductora que va a cerrar el primer espacio intermetacarpiano, lo que recomiendan pues es hacer abducción del pulgar y con esto lograba relajar el abductor pollicis longus. Y después se hacía una como presión a nivel de la base del metacarpiano para intentar terminar de reducir y pues de mantener la reducción. Pero para mantener la reducción,
recordemos que son fracturas bien inestables. Hay muchas técnicas quirúrgicas. Incluso encontré reportes donde hablan que hay incluso hasta más de 20 métodos de reducción. Les traje estos 4. Uno es fijando con un clavo, pues pasando la articulación transarticular. Otro es es transverso entre el primer metacarpiano y el segundo. Otro descrito por abajo encuentro los nombres de las personas que lo describieron. Este lo que hace es fijar, digamos, a nivel proximal, y a nivel distal coloca otro clavo, y después uno, digamos, más reciente, que es una técnica pues como que similar a lo único que hace es como que la dirección, digamos, acá entraba desde el segundo hacia el primero, y acá la dirección todo va desde el primero hacia el segundo, y lo que hacen es fijarlo, unir los dos clavos como de esta manera para mantener la reducción. Acá es importante recordar, digamos, las zonas seguras. Es importante recordar que el nervio mediano va a pasar en relación como al eje cubital del segundo metacarpiano, y si nos llegamos a sobrepasar este límite, podemos lesionar pues el mediano. Entonces, como referencia tienen y también recomiendan que no se debería pasar del borde inferior del trapecio, como pues que se está en esta imagen. Y pues como pues debemos buscar que sea pues una reducción lo más anatómica posible. Entonces también entran pues las técnicas abiertas. Entonces este es un estudio donde comparan 32 pacientes, excluyen como reducciones que tuvieran escalones mayor de 1 milímetro, y le hacen seguimiento hasta 7 años. Y encontraron que entre las cerradas y la abierta no hay diferencias en desenlaces clínicos o incidencia de artrosis radiológica. Lo que observan es que cuando hacen una técnica cerrada con este tipo de clavo transverso, el pulgar suele irse en aducción. Sin embargo, esto no tenía pues mayores repercusiones para los pacientes, y ellos recomiendan como intentar empezar con una técnica cerrada, y pues si falla, pues irnos a la técnica abierta. Luciano, Señora doctora. ¿qué tipo de estudio es ese? Doctora, ese es una serie de casos donde comparan los grupos. ¿Y su merced con eso puede concluir que no hay diferencia? No, no, señora. Si no hace aleatorización, si no mira las edades de los pacientes, simplemente está reportando que no hay diferencia con una cosa que podría no ser del todo cierta. Sí, entonces, sí, señora. Es peligroso dar ese tipo de aseveraciones como tan precisas cuando la metodología del trabajo que usted está citando no es la adecuada para dar conclusiones certeras. Entonces, usted puede decir que su trabajo que está presentando tiene esto, sin embargo, la metodología no le permite a uno dar una conclusión o una recomendación suficientemente buena para modificar o para hacer algún cambio en el tratamiento que le está haciendo uno a los pacientes. Sí, doctora. Gracias. Eso, lo que la doctora acaba de decir es muy importante, porque la mayoría de los estudios que uno encuentra en estos pacientes no tienen
rigurosidad metodológica que uno le gustaría para decidir qué es una mejor conducta o no. Entonces lo que generalmente se evidencia 4 o 5 recomendaciones de los autores. Y digamos en este estudio también pareció importante rescatar que lo que debemos buscar es hacer una reducción, ya sea cerrada o abierta, pero intentar que sea lo más anatómica posible. Hablan que tener un escalón más, incluso un escalón mayor de 1 milímetro se asocia a malos desenlaces en estos tipos de fracturas. Luciano, Señora. devuelvas un segundito. Esto es una fractura articular, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ¿cuál es el principio de tratamiento de las fracturas articulares? Reducción abierta y fijación No, interna. no sé. El principio ¿Cuál es es el estabilidad. principio de tratamiento? Principio, no Es técnica una quirúrgica. estabilidad absoluta, doctora. ¿Y qué más? Con una consolidación No, primaria. eso no es estabilidad absoluta. Es reducción anatómica y fijación estable. Ese es el principio de las fracturas articulares. Reducción anatómica y fijación estable. No necesariamente abierta, cerrada, nada. Si usted consigue dar estabilidad y mantener la reducción anatómica, es decir, sin escalones y sin brechas, usted está haciendo bien su trabajo. El punto es seguir los principios. Gracias, Sí, doctora. eso es supremamente importante y también depende de la característica de la fractura, la conminución, si hay defectos, si es un trazo solamente como la luxofractura de vena oblicua, o si es en T, o si hay más conminución, o si es extraarticular. Lo que decían allí de que no importa que el pulgar se vaya en aducción, claro que sí importa, porque eso disminuye el primer espacio intermetacarpiano y eso disminuye la pinza y la capacidad de fuerza y de manipulación de la mano. Entonces, yo creo que hay que ver con qué método logramos hacerle una reducción que la superficie articular quede bien congruente y que sea estable. Chico, ya no va a terminar. Ya, le faltan 2 minutos por ahí. En las fracturas de Rolando, pues la asemejan a la fractura de Bennett, sino que hablan que es una fractura en T, donde hay un trazo transverso y hay un trazo vertical que va a comprometer la superficie articular, y también habla de la posibilidad de que se encuentre una depresión central de la superficie articular, y acá las fuerzas deformantes son las mismas, la musculatura aductora y el abductor pollicis longus. Sin embargo, estas fracturas son mucho más complejas, entonces la recomendación es no hacer una reducción cerrada, porque tenemos que, como ya habían dicho los doctores, buscar una reducción de la articulación lo más perfecto posible. Entonces, hay múltiples abordajes. Les traje pues, el abordaje de Wagner. Es un abordaje a nivel de la región tenar, centrado en la articulación, y pues lo que se hace es una incisión y termina como hacia una ligera curva a nivel del pliegue de la muñeca, y una de las principales pues, digamos, recomendaciones que pues, deben tener pues, en cuenta en este abordaje es proteger las ramas sensoriales dorsales del nervio radial, y pues ya logrando una visión directa de la superficie articular, pues hacer una pues, reducción pues, perfecta de la superficie articular. Sin embargo, pues sabemos que
Esto pueden haber, pues, según la severidad de la fractura, porque pues ya vamos a ver también que, digamos, fracturas con minutas son muy complejas de reducir. Y pues aparecen también otros tipos o otras alternativas, que es usar incluso la artroscopia como soporte, como ayuda para la reducción. Y pues acá pues hacen como el ejemplo donde ven la fractura intraarticular y pues con esta visión directa por el artroscopio hacen una reducción pues, perfecta de la superficie articular y la fijan. Sin embargo, incluso en este estudio dice que aún así es difícil de garantizar la estabilidad de la reducción articular. Y, digamos, para fracturas con minutas, hay otras opciones. Los llaman, pues realmente es un fijador externo, pero pues en el artículo lo llaman como un Suzuki modificado. Y pues lo que intenta es como es tan complejo reducir todos esos fragmentos, lo que hacen es pues distracción, ligamento taxis, pues pues para manejo de este tipo de fracturas. Y para concluir, pues siempre reconozca el problema, no olvide las consideraciones anatómicas y pues siempre vean que pues, hay múltiples herramientas y múltiples estrategias quirúrgicas que se deben adecuar según cada patrón de fractura. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas o dudas? Yo tengo una pregunta en cuanto a las adherencias y el uso de placas para reducción de fracturas en los metacarpianos. ¿Tienen alguna predilección en no usarlas? Depende del trazo de fractura, Tati, porque depende también de la colminución, mejor dicho. Las placas generalmente, o como yo las vengo utilizando, son para fracturas colminutas que uno las tiene que puentear. Usualmente yo no utilizo placas para fracturas oblicuas largas, trato de utilizar 2 tornillitos, pero cuando siento, como la doctora Moreno ayer dijo, como esa duda que uno mantiene, pues si con un tornillo, con 2 tornillos no es suficiente, pues le ponen una placa de neutralización. La mano, aunque cumple los mismos principios biológicos del lado y de todas las cosas, aunque es una estructura de no apoyo, yo he percibido que al poner placas ya el constructo está mucho más rígido y es mucho más estable y usted puede dejar al paciente movilizar inclusive inmediatamente. Yo no los dejo movilizar inmediatamente porque todavía me da miedo. Entonces yo lo que hago es que los protejo por ahí 3, 4, 5 días y al 5.º día máximo le quito la inmovilización, que empiece a mover la mano para evitar las adherencias, como usted bien lo dijo. Otra técnica especial para evitar las adherencias es no incidir el periósteo. Cada vez que usted incide el periósteo, pues hace más reacción y al final eso es lo que adhiere. Pero la técnica quirúrgica dice que hay que abrir el periósteo porque el periósteo, cuando usted lo cierra, contiene el hematoma y el nuevo callo. Yo no conozco ningún estudio que diferencien las 2 técnicas quirúrgicas, pero si usted evidentemente va a poner una placa, pues el constructo está mucho más rígido, es mucho más estable y la llevaría como a movilizar más rápido al paciente para evitar las adherencias.
Yo no sé si los otros doctores tienen alguna sugerencia o alguna opinión acerca de esto. Sí, No, en de verdad. general. Ah, bueno, sigue. No, dele usted. Bueno, de verdad, las fracturas de metacarpianos son en su mayoría de tratamiento conservador. De verdad. Entonces, eso es una cosa, a veces tenemos un acortamiento de 3 milímetros, nos parece que está con una pequeña rotación, eso se puede corregir en la posición con el yugo y todo. Entonces, yo creo que tenemos que pensar más en tratamiento conservador en las fracturas de metacarpianos. Y si las placas requieren un abordaje mayor y hacen más adherencias. En los metacarpianos casi que no, exceptuando el cuello del quinto metacarpiano. Si uno tiene que poner una placa en el cuello del quinto metacarpiano, tiene que ser muy precavido en hacer una terapia muy intensiva, lo cual no pasa con ninguno de los otros métodos. Los otros métodos, al no interferir con el extensor, la cápsula, el ligamento, etcétera, recuperan la movilidad del quinto metacarpiano más fácilmente. En las falanges, las placas casi que son mortales para la movilidad, especialmente la interfalángica proximal. Entonces uno tiene que tratar al máximo como último recurso una placa, pero hay ocasiones que ameritan. Entonces siempre tener mucho cuidado cuando indique una placa, porque las placas en las falanges sí dan más rigideces. Lo que yo iba a decir es parecido. La idea es que uno va como dicen ahora las señoras de los call centers, uno va escalando el tratamiento a medida que va habiendo mayor dificultad. En principio, como dice el doctor Pinilla, muchas de las fracturas de los metacarpianos son manejables de manera cerrada. Uno puede, o sea, no se les olvide que uno hace reducciones, que uno reduce malrotaciones. No toda malrotación implica cirugía, ni toda desplazamiento implica cirugía. Ahora, hay trazos inestables que van a necesitar algún tipo de fijación. En principio, lo que yo intento hacer es, mayor disección de los tejidos blandos, obviamente va a haber mayor rigidez. Pero digamos que uno va como, ¿cómo se dice? Como negociando entre la rigidez del y la rigidez de la función, ¿sí? Entonces, claro, si yo fijo con un clavo de Kirchner o con varios clavos de Kirchner, probablemente voy a tener una fijación suficiente que eventualmente no me permite mover por un tiempo, o sea, se adiciona, digamos, una inmovilización externa. Pero muchas de esas se pueden manejar así, y obviamente en la medida que uno no hace disección de tejidos y no levanta no tiene que abrir el extensor o correr el extensor o abrir el periósteo para hacer la fijación, pues obviamente produce menos adherencias tubulares, por decirlo así. Ahora, si uno tiene fracturas, a veces puede ser buena idea o pues se necesita, dependiendo del trazo de fractura, hacer fijaciones internas. Yo siempre, como me enseñó a mí el doctor Pinilla hace muchos años, intento cubrir, de hecho, hago la disección lo más delicada posible, abriendo el periósteo con toda la delicadeza del mundo para que después uno lo pueda cerrar. ¿Por qué? Porque ese periósteo y ese tejido que está al lado, que está cubriendo la placa, es lo que finalmente va a evitar las adherencias de los extensores con la placa sobre los metacarpianos, porque en general uno las pone en el dorso. Y muchas veces cuando uno fija con placas, lo que dice el doctor Pinilla, uno tiene que ser muy obsesivo con que hagan la terapia muy tempranamente y que se haga bien llevada. Pero adicionalmente a eso, muchas veces uno necesita, después de un tiempo, retirar la placa para que el paciente termine de ganar la movilidad. Muchos pacientes con placas dorsales de los metacarpianos pierden una buena cantidad una buena capacidad de flexionar la metacarpofalánica. Creo que por adherencias, no sé hasta qué punto el que la placa esté ahí hace que de alguna manera cambie un poquito el vector digamos, de tracción o de función, digamos, del extensor, y por alguna razón
tienden a dificultar un poco la flexión de la metacarpofalángica. Muchas veces cuando uno hace el retiro del material, libera un poquito los tejidos e intraoperatoriamente logra uno llevar la flexión a un punto mejor y seguramente el paciente va a lograr completar el arco de movilidad, pero es más o menos progresivo. Por ahí había una pregunta de Daisy, que decía que si hay otras opciones para las fracturas con minutas más proximales en el primer metacarpiano diferente a ese fijador. Yo la verdad nunca he visto ese fijador de Suzuki puesto en un metacarpiano del pulgar, Daisy. A mí cuando tengo fracturas con mucha conminución, de la base del primer metacarpiano, pues en la medida que pueda hago fijaciones internas, pero a veces no se logran y entonces uno puede poner un fijador externo estático, pues común y corriente de los de Sintes, pues de una barra, o la otra opción es mantener la longitud del metacarpiano utilizando el segundo a manera de fijación, de fijador interno, pues o de fijador, sí, de fijación, como un fijador externo, pero interno. No sé si me expliqué. Sí, hay una anotación. Esta charla el tema es extensísimo, pero de todas maneras quedó un pequeño punto que es un punto que se nos pasa también en urgencias, porque no tenemos eso en nuestra cabeza como fracturas de los metacarpianos, que son las fracturas y especialmente luxofracturas de la base, que requieren que uno las vea y las tenga en la cabeza. Si no las ha repasado cuando habla de fracturas de metacarpianos, cuando llega a urgencias no las tiene en la cabeza. Entonces es para que lo tengan en cuenta porque requiere no las placas de mano, ¿sí? No es la AP lateral, la AP y oblicua, sino que necesita como de muñeca, AP y lateral perfecta para ver cómo se luxa de pronto la base del cuarto o del quinto. Entonces creo que ese puntico quedó pendiente. Reforzando lo que dice el doctor Pinilla, clínicamente tener sospecha de esa lesión carpo-metacarpiana cuando hay un edema exagerado en el dorso de la mano. Luciano, muy buena la revisión y para todos les deseo una buena tarde y una buena noche. Mil gracias. Mil gracias, Luciano. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna cosa adicional? Daisy, tú me estás preguntando si se pone paralelo o no. Es parecido a... Luciano, ¿por qué no te pasas, porfa, para explicarle a Daisy hasta la diapositiva? No, espérate, no tan abajo, no tan abajo. Más arriba, había una donde estaban unos clavos transversos al puro principio, cuando estabas hablando de fracturas del quinto metacarpiano, que pasaban eso. Si quieres, ponme eso un segundito. Daisy, es algo parecido a esto que ves en ese quinto metacarpiano. Uno puede pasar unos clavos del metacarpiano del pulgar al metacarpiano del índice, parecido a esto que está mostrando Luciano en la foto de arriba a la izquierda. Y eso funciona como una especie de fijador interno para mantener, si hay conminución en la base del primer metacarpiano, uno puede hacer como una especie de ligamento taxis y fijarlo al segundo con un clavo de manera que funcione como una especie de fijador interno. No sé si ahora sí me entendió mejor. Sí, okay. Y por ahí había un mensaje de Caro Molano, que es fisioterapeuta, si no la conocen, y dice que en terapia manejamos cicatriz, deslizamiento tendinoso y reeducación del mecanismo extensor. Esto cuando estábamos hablando de las fijaciones internas de los metacarpianos pues con placa. Muchas gracias, Caro. ¿Hay alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión? No se le olvida a los niños las tareas, ¿no? Bueno, sí, señor. mañana, que estén bien, adiós. Gracias.